anima a leer, primero me presento para los que no me conocen. Mi nombre es Carolina Díaz, yo soy grado 3 de la Clínica Médica 3 del Hospital Maciel. Si querés, puedo leer, Carolina. Dale, Leti, Sí, dale, Leti, vamos. bu- bueno. Sexo femenino, 70 años, autoválida, vive sola. Antecedentes personales, es una hipertensa en tratamiento con enalapril en 20 miligramos día vía oral. Niega enfermedades clínicas manifiestas. Patología osteoarticular en tratamiento con AINES a demanda. Hiperuricemia diagnosticada hace un mes. Ácido úrico de 10 miligramos de cilitro. Se comenzó tratamiento con alopurinol. El motivo de consulta son vómitos. Enfermedad actual comienza hace una semana con náuseas y vómitos de todo lo ingerido, deposiciones líquidas en 3 oportunidades sin elementos anormales que se autolimitan. Refiere registro subfebril de 37,5 de temperatura axilar en una oportunidad que no reitera. Posteriormente, irritabilidad e inversión del ciclo sueño-vigilia. Refiere disminución de la diuresis. Niega hematuria, no orina espumosas y en el día de hoy caída desde su altura sin TEC. No síndrome urinario bajo ni alto. En el examen físico está lúcida, normocoloreada, lengua seca, en lo cardiovascular, ritmo regular de 80, sin elementos de falla cardíaca. Normotensa, en lo pleuropulmonar, eumneica, con un MAP presente bilateral sin estertores, y a nivel abdomen, blando, depresible, indolora, puntos renales y ureterales negativos, y en lo psiconeuromuscular, no flappy. Al arribo, en la emergencia se solicita función renal, donde se destaca creatininemia de 5 miligramos y azoemia de 2,5. El ionograma completo con calcio y fósforo es normal. Realice diagnóstico clínico, justifique y defina la enfermedad. Bien. Bueno, perfecto. Entonces nos encontramos con esta paciente, les viene a la puerta de emergencia y ustedes, ¿qué plantean? ¿Cuáles son sus planteos? ¿Qué piensan, gurises? Basados en lo que ¿qué tiene clínicamente? Alguien que se la juegue, porque si no nos vamos a aburrir. Un aburrimiento bárbaro vamos a tener. Encima que no nos vemos la cara. Una insuficiencia renal aguda. ¿Y por qué, Leti, a vos te parece que puede llegar a tener una insuficiencia renal aguda? Ya está Eh, en el título, ¿no? sí, claro, no es un gran descubrimiento de mi parte. Bueno, considerando el valor de GREA, más allá de que no tenemos el valor basal, digamos, o sea, no tenemos un antecedente del valor de esta paciente, pero ya 5 miligramos de GREA es un valor, digamos, elevado. Bien. ¿Alguien más? O sea que Leti lo que dice es por las cifras de CREA, está muy bien. O sea que por las cifras de CREA yo ya puedo decir que tiene una injuria renal, eso es muy cierto. ¿Alguna otra cosa más que se les Yo puse ocurra? como que, o sea, que también tenía síntomas de síndrome urémico, o sea, porque tiene alteración del sueño vigilia, tiene trastornos, tipo, tiene irritabilidad, y los náuseos y vómitos que pueden ser del síndrome urémico o pueden ser la causa desencadenante, digamos, de la ira también, pero Ah, como tiene elementos claros, digamos, del síndrome urémico. estoy de acuerdo con lo que dice Brian, completamente. O sea que primero lo que tenemos que pensar es desde el punto de vista clínico, ¿no? Y desde el punto de vista clínico, algunos elementos de uremia
podríamos llegar a decir que tiene, ¿no? La irritabilidad, la inversión en ciclo sueño-vigilia. Es verdad esto que dicen, capaz que cuando leyeron la historia, las náuseas y los vómitos, bueno, parece haber tenido una gastroenterocolitis previa, ¿no? O sea, algo infeccioso digestivo hubo previo que como dice Brian, probablemente pueda haber desencadenado, pero bueno, ya capaz que algo de náuseas y vómitos también medio que se mezclaron con lo previo y son elementos de uremia, ¿tá? Chiquines, en una injuria renal aguda, y esto les va a pasar cuando empiecen a ver pacientes en las puertas de emergencia, la verdad que el diagnóstico de injuria renal aguda es de las cosas más difíciles porque son síntomas muchas veces muy inespecíficos, náuseas, vómitos, a veces los pacientes incluso no te lo pueden, viste, englobar del todo, ¿tá? Este paciente, bueno, tenía elementos neurológicos, ¿no? Algo neurológico como la irritabilidad, algo psiconeuromuscular, que capaz que nos puede orientar un poquito más, pero la realidad es que generalmente en una ira los síntomas son como muy vagos y es muy difícil hacer el diagnóstico muchas veces. ¿Tá? Bien, y algo más que los oriente a que puede tener, a ver si yo se los puse Buen eso. día. En la historia refiere disminución de la diuresis, Eso ese mismo. elemento. Y igual te hago una consulta porque yo entiendo más como los vómitos como parte de la etiología de la ira, más Está bien. que, pero ahora no sé, me entra la duda si es No, como parte del síndrome urémico o la es- etiología. está bien, Abril, lo que decís. Y era un poco lo que decía yo antes. O sea, parece tener algo previo, infeccioso digestivo, ¿no? Probablemente una gastroenterocolitis, náuseas y vómitos, y posteriormente generó la ira. Lo que te pasa muchas veces con estos capaz que empiezan con náuseas y vómitos y después siguen con náuseas y vómitos en el contexto de la uremia, que al final no queda muy claro hasta dónde va elementos de gastroenterocolitis y hasta dónde son elementos de ira. Pero nada, está bien. Yo creo que en principio lo que debemos pensar es que empezó con náuseas y vómitos y eso desencadenó la injuria renal aguda, ¿tá? Si después esos náuseas y vómitos persistieron, capaz que son parte de uremia también. Eso era un poco lo que yo les decía recién. ¿Sí? Bárbaro, sí. Bien, entonces, un poco ya haciendo el encare de este paciente y los planteos, a ver si podemos pasar a la otra, ¿tá? Que sería el diagnóstico clínico. Entonces, un poco lo que dijeron ustedes, ¿no? Esta paciente tiene un síndrome urémico, ¿tá? Sobre todo por los elementos neuropsíquicos. Bueno, alguien podría decir, bueno, estas náuseas y vómitos, capaz que algo digestivo también puede apoyar. Pero era un poco lo que yo les decía, no se esperen una cosa tan florida, ¿tá? Y después, lo otro, la disminución de la diuresis, como nos decía Abril recién, ¿tá? Y después, como nos decía Leti, las cifras de ASO y de CREA alteradas. Entonces, por eso sí que podemos decir que este paciente tiene una injuria renal. Y esta injuria renal, ¿se acuerdan que tenemos que definir si es una ira, o sea, si es aguda o si es una ira sobre ERK? ¿Tá? Y eso les puede tocar los dos elementos clínicos, ¿no? Les puede tocar pacientes, incluso en el internado, como en la vida, ¿tá? Les puede tocar una ira, punto, o les puede tocar una ira sobre ERK, en un paciente que tenía una enfermedad renal crónica previa. ¿Y qué cosas qué cosas nos orientarían a que esto es agudo? ¿Por qué es agudo? ¿Por qué no es crónico? A ver, los escucho. Y para que fuera crónico debería de haber un plazo mayor que, que son, no me acuerdo ahora bien, pero creo que eran como 3 meses. Eh, Bien. lo que sí a mí se me plantea, porque en realidad cuando estuve repasando esto, era un concepto que me había quedado como ahí medio en el olvido, era esto otro que ahora se maneja, ahora me enteré yo, de, de enfermedad renal aguda, Ahí. por un tema de que ya lleva unos días aparentemente en esta situación, ¿no? Bien, perfecto. Ahora hablamos de eso. ¿Alguien más que se la juegue diciendo a ver qué les parece? El tiempo de evolución está muy bien. ¿Qué otra cosa nos puede hablar de que esto es una ira y no una ERK, por ejemplo?
Bueno, ella tiene el antecedente de ser hipertensa, que igual no dice de hace cuánto tiempo, y no niega enfermedades, o tampoco tenemos una función renal previa, pero No. digo, Eso estaría bueno lo que dice Noemi, ¿no? Tener una función renal previa. Pero lo que pasa, y esto es lo que pasa en la vida normalmente, ¿no? Nos vienen los pacientes y la realidad es que mm, muchas veces, la enorme mayoría, les diría, no tenemos cifras de función renal previa. O sea que este razonamiento clínico que estamos haciendo ahora entre todos, la realidad es la vida misma, es lo que nos pasa todos los días en la emergencia. Gurises, ¿algo más que se les ocurre que puede diferenciarme entre algo crónico y agudo? La presencia de que no tenga, por ejemplo, anemia o elementos de Bien. cronicidad que te puedan orientar un poco más a que sea algo de más evolución. Perfecto, me encantó. Elementos clínicos que nos orienten a cronicidad. Por ejemplo, que tengo una anemia normo-normo, ¿no? Que eso ya se ve en enfermedades renales crónicas ya en estadio 3B. Se empieza a ver la anemia, o sea que tenga una anemia podría llegar a ser un elemento de cronicidad. ¿Qué otra cosa desde el punto de vista clínico podría ser un elemento de cronicidad? Tengo una coloración amarillo pajizo del síndrome Bien, urémico. bien, Marcela, sí, que tenga una coloración amarillo pajiza. ¿Algo más que se les ocurra desde el punto de vista clínico que nos marca cronicidad? Hay una mnemotecnia que capaz que alguno lo conoce y capaz que le sirve, que se llama taponea, ¿tá? Y ahí más o menos nos ayuda a hacernos, a acordar qué cosas nos orientan a cronicidad, ¿tá? La T de taponea, la T es tiempo de evolución, que es un poco lo que nos decía Leti. Bueno, una enfermedad renal crónica esperaría tener más de 3 meses de evolución. Esto parece ser agudo porque tiene una semana o menos de una semana de evolución. O sea que sí que parece ser agudo, ¿bien? O sea que eso es tiempo de evolución. La A es anemia, como decíamos. La P es pericarditis, O es elementos óseos, por ejemplo, alteraciones en el metabolismo fosfocálcico. Eso ya nos habla de que hay más tiempo de evolución y es una enfermedad renal crónica y no una IRA. O N es neurológico, pero elementos neurológicos como por ejemplo una polineuro, ¿tá? O sea que tapón es ecografía, ¿tá? Ecografía, que elementos de cronicidad en la ecografía, si la tiene o cuando le haga, lo voy a ver, ¿bien? Tapone A y la otra A es amarillo pajizo, ¿tá? O sea que, digo, por si les sirve a alguno, esa mnemotecnia creo que resume bastante bien elementos que nos orientan a cronicidad. Entonces, la realidad es que podemos decir que sí que tiene una injuria renal aguda, como decíamos, por el síndrome urémico, por la disminución de la diuresis, por las cifras de ASO y CREA en esta paciente, y podemos decir que entonces es aguda. ¿Estamos de acuerdo? No tiene ningún elemento del taponea, incluso si lo vemos desde el tiempo de evolución, tenía menos de una semana. ¿Estamos de acuerdo, Ulises? Me van parando, si no. Una pregunta. El síndrome Sí. urémico, perdón, entonces no es o sea, crónico en realidad, se aparece con síndrome urémico, puede ser por otra No, cosa. el síndrome urémico puede ser, cuando uno habla de síndrome urémico, puede ser tanto agudo como crónico. Pasa que el clásico síndrome urémico que capaz que vieron ustedes más en sala cuando estaban en médica, ¿tá? La realidad es que generalmente es ese síndrome urémico florido que lo ves más en las iras sobre ERC, ¿tá? Pero la realidad es que en las iras también se ve síndrome urémico, pero son síntomas más inespecíficos, como decíamos. Pero puede ser que si tenés urémico tengas que ir, bueno, siempre vas a tener que ir a descartar ERC, ¿no? Para ver qué onda. Pues yo también como, en base a lo que decía la compañera, no sé dónde lo saqué, si fue el Farreros de la Medicine, pero tengo un punto que dice, tener no se presenta con síndrome urémico, en caso de estar presente, plantear la opción de que pueda ser también una La ira sobre realidad es ERC. que sí pueden tener elementos de síndrome urémico, ¿tá? Generalmente más digestivos. La ERC la vas a ir a descartar siempre, porque estos pacientes, ahora vemos en los estudios que le vamos a pedir, pero la vas a ir a descartar seguro, ¿tá? Porque sí, hasta demostración de lo contrario, como decían hoy, tiene factores de riesgo para tener una ERC.
Entonces, poderla tener, la puede tener, ¿sí? O sea, a vos no te va a marcar que es aguda o que es crónica el tener la presencia de síndrome urémico. Eso les quiero decir, ¿sí? Eso es así. O sea, un síndrome urémico se puede presentar tanto en una IRA como una ERC, chiquilines. No te define agudeza o cronicidad, para nada, Gracias, clarísimo. ¿está? Bien, Perdón, tengo una pregunta. sí. El antecedente de hiperuricemia que tiene ella de hace un mes, ¿puede tener algo que ver con el cuadro actual? Ah, bueno, eso lo vamos a ir viendo a lo largo del encare, ¿está? Bien, entonces, gurises, ahora vemos eso, Noemí. Entonces, gurises, dijimos injuria renal aguda, que sabemos que desde el punto de vista de la definición es la caída del filtrado en horas o días, ¿tá? Que se va, se produce por acumulación de productos nitrogenados, alteraciones del equilibrio ácido-base y muchas veces está acompañada de oliguria, en este caso, por ejemplo. Y saber como dato, ¿tá? Que es algo muy frecuente, que incluso dentro de, complica más del 5% de los ingresos hospitalarios a la sala de medicina y un tercio de los pacientes en unidades de cuidados intensivos. Y acá es un poco lo que hablábamos, ¿no? Vieron que las CADIGO 2021 empiezan a poner un concepto distinto que es lo que es enfermedad renal aguda. O sea que, ¿qué vendría a ser la enfermedad renal aguda? Y esto simplemente porque me parece que marea un poquito, pero simplemente para contarles, ¿tá? Que existen como tres definiciones grandes. Bueno, lo que es la IRA, lo que es la ERA, que es la enfermedad renal aguda, y lo que es la ERC. A grandes rasgos, ¿cómo diferenciamos las tres? Bueno, tenemos que tener tres cosas en cuenta. La duración, como decíamos hoy, elementos de función y elementos estructurales. A grandes rasgos, desde el punto de vista de la duración, una injuria renal aguda la definimos cuando es aquella que dura menos de 7 días. ¿Tá? La enfermedad renal crónica o la ERC es aquella que dura más de 3 meses, que es lo que ustedes sabían. Y la enfermedad renal aguda es aquella que cabalga entre las dos. ¿Tá? Menos de 3 meses, pero es esa que está cabalgando entre las dos. En cuanto, desde el punto de vista de la función, la ira ahora la vamos a ir definiendo, ¿tá? Cuáles son los elementos para decir que tiene una ira, ¿tá? La ERA es muy parecido y la ERC es un descenso del filtrado menos de 60. Y después, ¿cuál es la otra? El otro punto que toma en cuenta para estas tres definiciones es lo estructural. Se habla que en una IRA no debería haber un daño estructural, a diferencia de la enfermedad renal aguda y la enfermedad renal crónica, que sí tenemos marcadores de daño, como pueden ser una hematuria, una albuminuria, una piuria. ¿Sí? Entonces, si nosotros tratamos de englobar a este paciente, yo creo que lo pondría por el tiempo de duración en función, podría llegar a ser tanto una IRA como una ERA, ¿no? Pero por el tiempo de duración, me parece que por que dura 7 días o menos de 7 días, creo que en principio sería una injuria renal aguda. Pero ojo, porque puede llegar a transformarse en una enfermedad renal aguda. O sea, importante este concepto de, bueno, es algo continuidad, ¿no? Es una continuidad, no es algo tan estricto, ¿tá? A transmitir. Bien, Bueno, una gurises. pregunta, perdón. Sí, Si en este contexto, o sea, antes de los 7 días le hago una ecografía y veo que tiene alteraciones morfoestructurales, ya pasa a ser una ERA, entonces, aunque sea menor a 7 días. si en este contexto pasan a tener alteraciones morfoestructurales, capaz que puede ser una ERC incluso. Claro, pero el diagnóstico de ERLO voy a ser pasado los 3 meses Sí, de sí, ahora. sí, Está, exacto, sí. gracias. O sea, podría llegar a ser una ERA o una ERC. Perdón, el diagnóstico de ERC lo hago sí o sí pasado los 3 meses de duración de síntomas, porque en realidad podría no estar asintomática y no lo supimos, digamos, hasta ahora, y capaz que ya pasaron más de 3 meses que está con este problema. Sí. Eh, Es que es por eso yo creo que la enfermedad renal aguda no es muy feliz, ¿está? Ah, Hay, así. Yo creo que acá, en la ERA y en la ERC, muchas veces se pisan en cuanto a definición. Incluso la IRA con la ERA también,
¿tá? Yo creo que a fines de concepto, y no creo que sean muy pesados con esto en la prueba en sí. Yo creo que para la vida tampoco nos aporta mucho. Yo creo que lo que más nos aporta, creo que la Escadivo acá la marearon, básicamente, ¿está? Creo que lo que más nos aporta es pensar si esto es agudo o si es crónico, ¿sí? Desde el punto de vista, eh, porque no nos va a cambiar en cuanto al manejo y al tratamiento tampoco, ¿está? O sea, la realidad es que, por más de que esto, pónganle, si nosotros le hacemos una ecografía y eh, alteraciones de cronicidad, la realidad es que eso pasa a ser una ERC. ¿Tá? No tengo que esperar, es verdad, no tengo que esperar 3 meses. Capaz que desde el punto de vista terminás confirmando si cuando tiene más de 3 meses, desde el punto de vista de la definición CADIGO en sí, ¿tá? Pero la realidad es que eso pasa a ser una ERC, si tiene alteraciones estructurales morfológicas de ERC. Bárbaro, gracias. Chiquilines, entonces pasamos a la segunda pregunta, y la segunda pregunta era realizar la clasificación funcional y mecánica. ¿Cómo hacemos las clasificaciones funcionales o mecánicas? ¿Saben lo que son? Cuando hablamos de clasificación funcional, ¿de qué hablamos? ¿Cómo clasificamos una ira? Según los estadios, Bien, según los estadios. A ver, Brian, ¿cómo la clasificás? en este caso, como ya tiene una CREA de 5, sería estadio 3. O sea, estadio 3 es de mayor a 3, digamos, del valor basal, que tenga CREA mayor a 4 o que ya tenga tipo terapia, requiera terapia de sustitución renal. Estadio 1 sería una CREA de 1,5 a 1,9 de lo que es el valor basal, o más de 0,3 miligramos de cilitro por aumento de lo normal. Y el 2 sería de 2 a 2,9 veces el valor basal de la creatina. Bien, perfecto. Entonces, ¿cómo la clasificarías? Una ira, esta paciente. Estadio 3. Perfecto. ¿Están todos de acuerdo? Sí. Bien, entonces, gurises, un poco para repasar, ya veo que esto se lo acuerdan bien, la clasificación funcional fue cambiando a lo largo de los años. Primero empieza la clasificación Rifle en el 2002, que al principio lo que toma son 5 estadios y toma en cuenta la CREA, toma en cuenta el filtrado y toma en cuenta la diuresis también, ¿tá? Y acuérdense que no solo, ya desde el 2002 ya se toma en cuenta la diuresis de los pacientes también para la clasificación de la ira. Después, esta clasificación lo que dice, o las críticas a esta clasificación es, bueno, el filtrado glomerular en una ira no es tan medible, entonces vamos a sacarlo. Entonces ahí hacen la clasificación Akin en el 2007, en donde toman en cuenta 3 estadios, o sea, es muy parecida a la que está hoy en día, y toman en cuenta la CREA por un lado y la diuresis por el otro. Y después, posteriormente, sale la CADIGO, que esto fue en el año 2012, y toman en cuenta entonces lo que dijo Brian, los 3 estadios, ¿tá? Y en estos 3 estadios van a basarse en la creatinina sérica y en la diuresis, ¿tá? Acuérdense que la diuresis también es otro elemento para clasificar la ira. Y después, en cuanto a la creatinina sérica, que es generalmente lo que más utilizamos porque es más fácil de medir, ¿tá? Están estos 3 estadios, ¿sí? Que después los repasan bien y muchos de ustedes ya lo saben, pero definir que esta paciente, cuál es el estadio 3, que es el de esta paciente, estoy de acuerdo con lo que decía Brian, y el estadio 3 se define como más de 3 veces el valor basal, ¿tá? O un aumento de la CREA de más de 4, esta paciente ya tenía 5, o sea que ya clasificaría para un estadio 3, o en aquellos pacientes que se necesita inicio de la terapia de sustitución renal, ya directamente los ponemos también en este estadio, ¿sí? Otra cosa importante que esto creo que me hace la definición de ira es que es un cambio, ¿tá? De más de 0,3, ¿tá? El valor basal de la CREA. Digo porque eso muchas veces vieron que la CADIGO lo que toma en cuenta es el valor basal,
¿Vieron? Tanto en el estadio 1 como en el estadio 2 como en el estadio 3 también. Vieron que es 1,5 a 1,9 veces el valor basal. Y para eso, la realidad es que para poder clasificarlo bien, deberías tener el valor basal del paciente de CREA. Y esto muchas veces no lo tenemos, ¿está? Entonces, lo que sí me puede ayudar a clasificar del todo una ira es que tenga un cambio más de 0,3 en menos de 48 horas. Ahí ya sabes que clasifica para una ira. Bien, entonces, en conclusión, esta paciente entonces, porque tenía una CREA más de 5, ya la podemos clasificar, sí, en un estadio 3. Bien, y después, Una pregunta, profe, de lo anterior. sí, Igualmente, la creatinina nos viene, o sea, con un valor de referencia. claro, sí, cuando vos lees la función renal decís, Sí, sí, pero no, o sea, no es la que usamos para esta clasificación, o sí. O sí, es la creatininemia. es lo mismo, es la creatininemia. Vos lo tenés con el valor de referencia. Lo que pasa con la clasificación CADIGO es eso, es que a veces, o sea, lo que ellos te piden es 1,5 a 1 o sea, de 1,5 veces el valor basal que tiene el paciente, más allá del valor de referencia que te ponen ellos en el laboratorio. O sea, para poder clasificarla en sí, como te dicen las CADIGO, deberías tener el valor basal del paciente y vos muchas veces no lo tenés. ¿Se entiende? Claro, sí, pero si a mí me viene, por ejemplo, una CREA aumentada, o sea, yo puedo decir que está aumentada, pero todavía no puedo decir si tiene una ira porque no puedo como meterla en el estadio 1, por ejemplo, que es el más como leve. Bueno, ahí va. No se pongan tan estrictos. Yo les digo la clasificación en sí, cómo es que ellos lo dicen. Pero, por ejemplo, en esta paciente ya la podemos clasificar, porque vieron que el estadio 3 uno es más de 3 veces el basal, que es verdad que esa no la podríamos utilizar, ¿no? Porque solo toma el basal del paciente, pero después por el otro lado el estadio 3 toma un aumento de más de 4 de la CREA en total, no importa que CREA basal tenga el paciente. Entonces acá sí que la podemos ya clasificar en una CADIO 3. Sí, sí, obvio. Yo me refería capaz a un valor más pequeño de cría, por ejemplo, no sé, Claro, de uno coma en los cinco. ahí está. En los casos del estadio 1 o 2, para realmente clasificarla como te piden las CADIGO, ¿tá? Deberías tener el valor basal del paciente, según lo que piden ellos. ¿Sí? Está, gracias. Muchas veces al final lo terminamos clasificando como vos decís, bueno, más o menos decimos, bueno, pensamos que es un estadio 1 o 2 porque la realidad, porque está, por los valores de referencia, pero en realidad deberíamos clasificarlo según la basal del paciente. ¿Sí, Geraldine? Sí, impecable, gracias. Bien, entonces, gurises, pasamos a la segunda clasificación. O sea que hicimos la clasificación funcional, nos basamos en las CADIGO y ya dijimos que era una IRA CADIGO 3. Y después, lo otro que tenemos que clasificar es desde el punto de vista mecánico. Y desde el punto de vista mecánico, los pacientes los clasificamos en prerrenales, renales y posrenales. Desde el punto de vista prerrenal, destacar que la ira prerrenal es la más frecuente de todos en un 60%, le sigue la renal en un 40% y la posrenal en un 5%. Bien, si yo les pregunto entonces, ¿qué ira les parece desde el punto de vista de la clasificación mecánica que tiene esta paciente y por qué? Prerrenal parece, ¿no? ¿Por qué? Tiene elementos de deshidratación y había estado con vómitos y eso, ¿no? Parece como, o sea, no tiene tampoco clínica obstructiva, tampoco tenemos un examen de orina con seguimiento para ver si tenés sedimentos de daño glomerular o de daño tubular. Bien. O sea que sí, estoy de acuerdo que si uno en principio se tiene que jugar, parecería que tiene más un componente prerrenal, ojo, porque puede tener otros componentes, pero la realidad es que sí que parece tener más un componente prerrenal, ¿tá? Y ahora vamos a analizar un poco cada una de estas cosas, ¿tá? Hay otra cosa en la función renal que nos orienta a que esto un componente prerrenal tiene, ¿y qué es?
El aumento de la ASO sobre la Aumento de la Gas. ASO más que la CREA. Perfecto. Eso. Es el aumento de la ASO, ¿tá? Que eso sí que nos orienta a que un componente prerrenal tiene seguro. No sé, capaz que tiene algo más, pero prerrenal tiene seguro. Bien, y simplemente a fines de recordatorio, ¿por qué se origina la ira prerrenal? Porque hay una disminución en la perfusión renal que se acuerdan que podía ser tanto verdadera como relativa, ¿tá? Pero a grandes rasgos lo que sucede en la prerrenal es el parénquima, a diferencia de la renal, ¿no? El parénquima está indemne, o sea que el riñón funciona perfecto. Lo que pasa pasa antes, ¿tá? Y lo otro importante es que, y lo positivo de lo prerrenal, es que es reversible, ¿sí? La duración dura aproximadamente entre 48 horas y máximo una semana, y lo que sí es importante es tratar de corregir esa alteración prerrenal, esa alteración en la perfusión renal, sea verdadera o relativa, porque si eso se extiende en el tiempo, acuérdense que puede evolucionar a una NTA isquémica, ¿sí? Y en cuanto a lo prerrenal, generalmente es una ira oligúrica porque no tiene, porque hay un déficit de volumen. Entonces, básicamente desde el punto de vista patogénico, ¿qué es lo que sucede? Hay una disminución de la perfusión renal o la PAM, que en realidad esto es, en condiciones normales, el riñón en sí, cuando disminuye la presión de perfusión renal o la PAM, cualquiera de las dos, siempre y cuando se mueva dentro del límite de autorregulación del riñón, lo que hace normalmente es, bueno, vasodilata la arteriola eferente, que esto lo logra por las prostaglandinas y el óxido nítrico, y vasocontrae la aferente, que esto lo logra por la angiotensina, y de esa forma mantiene la presión intraglomerular y la perfusión intraglomerular, y así no permite que caiga la tasa de filtrado glomerular. Eso es en condiciones normales. Pero ¿qué pasa cuando se genera una ira prerrenal? ¿Por qué se genera? Porque hay una disminución de la perfusión del riñón, pero es por debajo de ese límite de autorregulación, ¿tá? Entonces, ¿qué es lo que se genera? Se genera una vasoconstricción de la arteriola aferente, y eso genera entonces disminución de la perfusión renal y origina a la ira prerrenal. Bien, ¿y qué pasa cuando hay una ira renal que dijimos que era ese 40%, o sea, menos frecuente, pero frecuente igual? La misma, primero lo que tenemos que tener en cuenta es eso, esa diferencia que decíamos en la prerrenal, ¿no? El parénquima renal, a diferencia de la prerrenal, acá sí está afectado. ¿Y qué es lo que se afecta? Y bueno, se pueden afectar distintas cosas, se puede afectar el glomérulo, se puede afectar la vasculatura, se puede afectar el túbulo o se puede afectar el intersticio, ¿sí? Y a diferencia de la prerrenal, la ira renal depende de la causa, puede ser oligúrica, puede ser anúrica o puede ser directamente con diuresis conservada. Y después está la ira posrenal, que la ira posrenal sí es la menos frecuente de todas, pero es importante también darse cuenta porque es muchas veces fácilmente reversible. ¿Y por qué se genera? Por una interrupción del flujo urinario que puede ir, esa interrupción puede estar desde los cálices renales hasta la uretra, ¿no? Acuérdense que es en la uretra, puede ser, o en el caso de que el paciente sea monorreno, que tenga una alteración del uréter, ¿tá? Solo de un lado, pero en el caso de que el paciente tenga los dos riñones, se deberían tapar ambos para que genere una ira. Bien, perfecto. ¿Dudas hasta acá? Después, Sí, yo más... tenía una duda, Sí. porque se mencionaba en la historia que había tenido una caída. No sé si es como un criterio suficiente como para plantear un poco la rabdomiólisis como criterio también que es una nefrotoxina endógena de Bien. causa renal. O capaz que tiene que ser Gonzalo, más exhaustivo el daño. sí, me encanta lo que planteaste. Ahora lo analizamos un poquito más adelante. No me metí mucho más. Dijimos que entonces en la clasificación la clasificamos como ira prerrenal, pero no me metí mucho más en las causas porque creo que hay una pregunta más adelante, ¿tá? Y ahí capaz que hablamos de todo esto y de otras causas renales que vos estás diciendo, ¿tá? Ya vamos a Dale, eso. dale. Bien. Enumere factores predisponentes a esta patología y cuáles son los que tiene el paciente. Acá esto era como muy amplio. ¿Qué pusieron?
O sea, como factores predisponentes está tomando AINES, está también con un consumo de IECA y tal, y la edad avanzada también podría ser un factor predisponente que ella tenga. Bien, Y la deshidratación, principalmente. bien, perfecto. Chiquines, creo que acá era como muy grande la pregunta y había como muchas respuestas, ¿está? Existe como algunas cosas que seguro siempre están, acá se las pongo para recordarlas, la edad avanzada, acuérdense que se van perdiendo nefronas, ¿está? El ser afrodescendiente, el sexo masculino, el tener una enfermedad renal crónica, el tener una insuficiencia cardíaca o una diabetes, el tener una hepatopatía o el estado nutricional, ¿está? También, sea obesidad o sea desnutrición, son factores predisponentes de la ERC, ¿está? Esto como algunos y como los más clásicos, ¿está? En esta paciente de los más clásicos sí que tenía la edad avanzada, pero como ustedes dicen, había más factores predisponentes. Bien, seguimos. Planteé probables etiologías y acá es un poco lo que volvemos a agarrar entonces esto de que habíamos pensado en la ira prerrenal y qué etiología podía tener, ¿tá? Entonces, acuérdense que la ira prerrenal puede generarse por distintas cosas. Uno es la disminución del volumen circulante efectivo, ¿tá? Que dentro de estas como decíamos hoy, bueno, la ira puede ser por una hipovolemia real o por una hipovolemia relativa, ¿tá? Por una hipovolemia renal pueden ser por pérdidas digestivas, por pérdidas renales o directamente, por ejemplo, un paciente que tiene una hemorragia aguda, eso también. Y a su vez también puede generarse por una hipovolemia relativa. Cuando hablamos de una hipovolemia relativa, les estoy diciendo, por ejemplo, un tercer espacio, una peritonitis, quemados, o pacientes que tienen un síndrome nefrótico, una hipoaluminemia severa, ¿sí? Después, otras causas de ira prerrenal, más allá de la disminución del volumen circulante efectivo, es, por ejemplo, un bajo gasto. Por ejemplo, ¿qué se les ocurre de bajo gasto? Insuficiencia cardíaca. Ahí va, por ejemplo, una insuficiencia cardíaca o arritmias o un shock cardiogénico, ¿sí? Después, la otra causa que puede generar ira prerrenal, ¿tá? Es la vasodilatación periférica. Y esto se ve sobre todo, bueno, en pacientes chocados o también en pacientes que toman antihipertensivos. Y después están la vasoconstricción por vasoconstricción renal, ¿tá? Que son fármacos que alteran todo lo que es la autorregulación del riñón. ¿Y cuáles son? Bueno, los AINES, los IECA, los ARA, los diuréticos o directamente los fármacos que generan vasoconstricción renal en sí, que son la noradrenalina, la adrenalina, ¿tá? Todos los inotrópicos en sí. Entonces, si vemos un poquito todas las causas, yo acá les hice como un esquema de todas las causas de ira prerrenal, ¿qué pondrían en este paciente? ¿Qué está presente en este paciente? La disminución del volumen circular efectivo porque tiene una hipovolemia. En este caso tiene deshidratación, pérdida digestiva. Bien, o sea que pérdidas digestivas seguro tiene. Bien, ¿qué más? También ella toma IECA y AINES a demanda. Bien, perfecto, ¿no? Tomaba AINES, creo que tenía alguna patología osteoarticular y tomaba IECA por su hipertensión. O sea que también está presente los fármacos acá. Y van a ver en lo prerrenal como en lo renal. Bien, yo creo que de ira prerrenal podría llegar a tener estas cosas como ustedes decían, ¿no? Si nos vamos a analizar las causas de ira renal, si ustedes se acuerdan, se dividían como en cuatro grandes cajones, en lo que era lo tubular, en lo que era lo intersticial, lo glomerular y lo vascular. Eran como los cuatro grandes cajones. Cuando hablamos de tubular, ¿tá? Hablamos de la NTA, que es un 85%, o sea que es muy frecuente dentro de la ira renal, y dentro de lo tubular, ¿tá? ¿Cómo lo dividimos? ¿Se acuerdan? En isquémico, tóxico y séptico era. Mm.
Isquémico y tóxico, clásicamente, es como se define lo tubular, ¿tá? Sabiendo que lo isquémico es más frecuente que lo tóxico. Y dentro de lo tóxico, cuando hablamos de ira tubular tóxica, ¿a qué nos referimos? Y ¿Qué ahí causa? tenés agentes endógenos. Bien, eh, brillante. Por ejemplo, y ahí capaz que entraba lo que decía hoy ¿cómo es? Gonzalo, de la mioglobina, ¿no? Eh, bien, y después, bueno, también este ácido úrico también ahí. bien. O sea Y que dentro de la ira tóxica, entonces es endógena y exógena. Endógena, mioglobina. ¿Qué más? Ácido úrico. ¿Qué más puede tapar el túbulo? Que se les ocurra. El calcio. El calcio, brillante. ¿Qué más? Y en la exógena puede ser por contraste también. Eso es en la exógena, muy bien. En la exógena Jerónimo, sí, puede ser por contraste. Perfecto. ¿Algún otro tóxico endógeno o exógeno más que se les ocurra? La hemoglobina. sí, La hemoglobina. hemoglobina, muy bien. Algunos antibióticos como los aminoglucósidos y bueno, y los AINES también, ¿no? En lo exógeno me refiero. Perfecto. Entonces, un poco para ordenarnos acá, como dijimos, ¿no? Dentro de lo tóxico tenemos lo endógeno y lo exógeno. Lo endógeno es el ácido úrico, es el calcio, son las cadenas ligeras, ¿tá? Por ejemplo, en un mieloma, es la mioglobina o la hemoglobina. Casi todo me dijeron, ¿no? Todo lo que tape el túbulo. Y después de lo exógeno es contraste o son los fármacos. Los fármacos, dícese de AINES, IECA, ARA, antibióticos, anticonvulsivantes. Si ustedes ven, hay muchos que pueden generar una NTA tóxica. Bien, Te hago una perfecto. consulta. Yo tengo Sí. anotado que para que el ácido úrico sea la causa, tiene que ser mayor a 15 miligramos de cilitros. ¿Puede Ujú. ser? Sí, Porque esta paciente en realidad dice que tiene 10, no sé. ahí va. Sí, el ácido úrico, sobre todo en la enfermedad renal crónica, se altera mucho y generalmente hablamos de que más de 15 sería como potencialmente culpable. En una ira, más de 10 podría llegar a ser, ¿eh? Pero es verdad que sí, no planteas mucho que sea este el mecanismo, me parece. Incluso ya venía tratada, ¿no? Capaz que eso hay que tenerlo en cuenta para otra cosa. Ahora vemos, ¿está? Pero sí, parecería que esto no sea, parece que el ácido úrico no sea el mecanismo más importante acá en causa de ira. Estoy de acuerdo, Abril. Bien, entonces, dentro de las causas intersticiales, ¿qué causas conocían de ira renal? ¿Se acuerdan de alguna causa Yo ahí creo intersticial? que sería o por lo menos yo tenía el concepto de nefritis tubular intersticial Muy aguda bien. inmunológica. Perfecto, muy bien. ¿Y qué otra cosa afecta al intersticio también? Muy frecuente, que todos ustedes conocen y todos ustedes vieron alguna. La ITU, ¿no? También la ITU. Bien, entonces, dentro de las causas intersticiales tenemos la ITU, ¿está? La realidad es que esta paciente justo síntomas urinarios no tenía infecciosos. Y después está la NTI, ¿tá? La nefritis tubul intersticial inmunolérgica, que la realidad es que tiene una tríada clásica, que es fiebre, exantema y eosinofilia. A veces incluso hasta pueden tener artralgias estos pacientes. O sea que se brotan todos, una erupción cutánea, el exantema, fiebre y eosinofilia en sangre, ¿tá? Ahí, ira, piensen, esperen que me están llamando, voy a cortar. Este, ahí acuérdense de la NTI. Bien, ¿y la NTI qué causas puede llegar a tener? Una pregunta, perdona. ¿Qué era NTI? O sea, ¿cuáles son las siglas? Nefritis tubulointersticial Ahí va, perdona. inmunológica estamos hablando. ¿Qué causas por qué se puede originar la NTI? La nefritis ¿La tubulointersticial. allopurinol no es uno de los causantes?
Bueno, uno de los causantes son los fármacos, ¿tá? Y un causante muy frecuente, les diría de los más frecuentes, es el alopurinol, ¿tá? Es uno de los causantes que existen, ¿tá? Igual hay muchos, ¿no? Incluso antibióticos muchísimos, incluso saben qué otra droga muy, muy frecuente que es causante de NTI, el omeprazol, por ejemplo, puede llegar a causar NTI. Pero hay una lista gigante. Anticonvulsivantes también están acá, ¿tá? Que son también los clásicos. Bien, digo porque esta paciente tenía lopurinol, ¿no? Creo que Gonzalo lo decía. Y bueno, nada, hay que estar atento. ¿Tá? Es verdad que hasta ahora exantema, por lo menos la historia no nos contaba, pero bueno, no siempre se da, está la tríada en sí. O sea que nada, simplemente pensarlo que había que sospecharlo, ¿tá? Porque aparte ese alopurinol era nuevo acá, ojo, se le había diagnosticado la hiperuricemia, ¿tá? Se le había empezado a tratar y la realidad es que tenía un mes de evolución, ¿sí? O sea que simplemente para tenerlo en cuenta. Bien, y después otras causas glomerulares o vasculares. De las causas glomerulares para generar una ira tiene que ser algo rápido, ¿no? Son más que nada las glomerulopatías más, las agudas, por ejemplo, una glomerulonefritis rápidamente progresiva. O dentro de las causas vasculares pueden ser macrovaso o microvaso. Macrovaso, por ejemplo, una trombosis podría llegar a ser, ¿tá? Yo creo que las causas glomerulares en este paciente no eran planteables, las causas vasculares tampoco eran muy planteables, por lo menos desde el punto de vista de la historia clínica. Y bueno, y sí podíamos tener dentro de lo tubular algo tóxico, sí que podríamos tener, ¿tá? Como decían hoy, se había caído, ¿tá? Entonces, bueno, capaz que podía llegar a plantearse, o por lo menos uno tiene que pensar en la mioglobina. Y después lo otro que tenía era los fármacos. Bien. Acá en realidad les puse simplemente las etiologías de la ira así como grande, ¿tá? Pero básicamente son estas cosas, este razonamiento clínico que nosotros hicimos. Ulises, esto yo se los hice como despacito, pero me parece lo más importante, ¿tá? De una ira, lo más importante es pensar la etiología en sí, ¿tá? Y es así, ustedes tienen que hacer este razonamiento clínico con todas las iras que se crucen en su vida, ¿sí? Bueno, esto es prarrenal, renal o posrenal. Bueno, de las causas prarrenales que tengo, de las causas renales que tengo, y ahí voy viendo, ¿tá? Y según las probables etiologías, es lo que después voy a pedir. Pero este razonamiento clínico de las probables etiologías es lo que las va a ayudar a saber qué es lo que tiene el paciente, ¿tá? Qué es lo que está causando la ira del paciente. Este razonamiento clínico lo tienen que hacer siempre. Una consulta, perdona. Entonces, la NTI también la pueden causar fármacos, o sea, los fármacos no están solamente dentro de tóxicos dentro de tubular, ¿no? ¿Viste cómo todo se engloba, ¿no? Claro. No. Ahí está. Exacto. Hay fármacos incluso que están en los dos. Están en la NTA tóxica, que son los mismos, y están en la NTA tóxica como tóxicos exógenos y como causantes de NTI. Ahí va. ¿Ah? Hace poquito, miren, tuvimos un paciente en la sala que había tenido una ACV hacía un mes y medio, ¿tá? Y ingresó con una ira. Y la realidad es que, bueno, el post-ACV se le había agregado clopidogrel y atorvastatina, ¿tá? Y vino, o sea, ingresó por una NTI inmunoalérgica que no sabíamos cuál era el fármaco culpable, porque la realidad es que tanto la torva como el clopidogrel era muy raro que genere una NTI, pero de hecho hay casos descritos y les tuvimos que suspender los dos porque no sabíamos cuál era, y ingresó con cifras de CREA de casi 8. ¿Tá? No, la realidad es que por suerte mejoró al suspender el fármaco, pero los fármacos y con algún tratamiento más, pero la realidad es que siempre ustedes tienen que pensar, no son los fármacos más clásicos, ni el clopin ni la torva, pero siempre tienen que pensar en potenciales culpables. Miren que los fármacos que pueden generar NTI es una lista gigante, ¿no? Consulta, y en ese paciente le hicieron la biopsia y por eso hicieron el diagnóstico de NTI. Bueno,
Sí, muchas veces se debe hacer la biopsia, ¿tá? Hablamos más adelante. Ok. Bien, 4 estudios paraclínicos a solicitar y justifique los mismos. Los escucho. Yo puse gasovenosa para valorar la posible presencia de acidosis metabólica, o sea, hablando del Bien, pH y el bicarbonato. perfecto. Examen de orina con sedimento, porque también te puede orientar a la etiología según lo que veas, los tipos de cilindros y todo, te orienta a una u a otra. Puse el Brillante. PENA, que es la excreción de sodio en orina, porque también como estamos sospechando que puede ser prerrenal o renal, esto te diferencia porque si es prerrenal, en realidad va a ser menor a 1%, porque como el riñón trata de reabsorber el sodio para que se reabsorba agua, por lo que tengo entendido, y si es mayor a 1%, es que hay afectación del parénquima renal que no está cumpliendo su función, entonces se va a filtrar más sodio. Después puse Ujú. una ecografía también como para valorar la morfología de los riñones, el tamaño, obstrucción, que haya elementos de cronicidad, porque era una paciente de 70 años hipertensa y todo, no sabemos si es una ira o una ira sobre él, que dijimos que no, pero no sabemos. Y esos 4, así como base puse. Puse otros más, pero esos 4 principales. Bien. ¿Quién más? ¿Algún otro que hayan puesto? ¿Alguien que difiera? Bien, ¿nadie más quiere hablar? ¿Cómo vamos de tiempo? Gurises, acá generalmente en el internado o en las pruebas vieron que tienen que, nada, les tienen que acotar por algún lado. Creo que hay muchos estudios que están bien, ¿tá? Ustedes van a tener que poner lo que se les solicita, ¿tá? Digo porque probablemente tuvieron más de 4 estudios, ¿no? Como decíamos, que quisieran poner, pero van a tener que tratar de priorizar, digamos. Entonces, ASO y CREA y Iono completo, que yo creo que acá eran las cosas más importantes, ya las teníamos, ¿no? O sea que ahí no estaban jugando. Creo que si yo hubiese elegido 3 seguro, ¿tá? La gasovenosa, como decía Brian, porque voy a ver si el paciente está con acidosis metabólica o no, ¿tá? Que lo voy a tener que corregir. Una orina con sedimento seguro porque me va a permitir valorar elementos de función, lesión o infección, ¿tá? Y como decía Brian muy bien, me va a orientar a la etiología, un poco el sedimento me va a ayudar en eso. Y después la eco de aparato urinario seguro la pido, esos 3 seguro. La eco de aparato urinario primero me va a descartar causas obstructivas, ¿no? Que son fácilmente reversibles, que en esta paciente no pensamos que las tenga, pero siempre está bueno valorarlas. Y lo otro que decíamos desde el principio del encare, me va a valorar elementos de enfermedad renal crónica, ¿sí? Bien, yo creo que esos 3 estudios seguro van, ¿tá? Creo que esos son los que más puntean. Después, yo creo que no hubiese estado mal cualquiera de los otros 3 que puse. Creo que podría poner hemograma, CPK o ácido úrico. Sobre todo si uno lo justifica, ¿no? El hemograma, ¿qué justificarían? ¿Qué se fijarían en el hemograma? Sí, la anemia, Si tiene elemento anemia, de cronicidad. ¿qué cosa? Para ver si es un elemento de cronicidad. Bueno, eso también me ayuda. ¿Qué más podrían ver en el hemograma en este paciente? La Infecciones, tensión. que tengan algún tipo de infección, o ¿El sea, qué? leucocitos altos, que tengan los leucocitos altos que te trabajan algún tipo de infección, pensando Muy en bien. una infección Ay, urinaria, digamos, como causa. bien, que tenga una leucocitosis, muy bien, que me oriente a algo infeccioso. ¿Qué más me pueden ver en el hemograma? A ver. Una eosinofilia que orienta a la nefritis Brillante. tuberculosa. Eso, brillante. Eso quería que me dijeran. ¿Tá? Yo en este paciente realmente tengo la alopurinol acá. Yo creo que de fantasma, ¿viste? De fantasma. Creo que un hemograma seguro le voy a pedir porque lo que más me asusta es que lo que más me quiero fijar es si tiene una eosinofilia o no, porque ahí yo sé que también empiezo a plantear la NTI, ¿tá? Que es tipo mi cuco, digamos. Entonces, sobre todo para valorar si tiene o no una eosinofilia.
Después, yo creo que eso, si lo justifican, creo que era un buen cuarto examen, digamos. Después, la CPK, yo creo que también, capaz que alguno puso CPK, yo creo que está bien, está en la historia justamente que se había caído, o sea que hablamos de los tóxicos endógenos, o sea que creo que la CPK hay que pedirla. ¿Sí? Si me llega a la puerta de emergencia, pido las dos cosas, el hemograma, la CPK y el ácido úrico también, porque sabemos que es un paciente que tiene una hiperuricemia. Yo creo que no es lo primero a plantear en este paciente, creo que pensaría más en otras cosas, pero nada, el ácido úrico seguro que se lo pido también como tóxico endógeno. ¿Ah? O sea que creo que los primeros 3 exámenes seguro los pongo y después podría haber elegido cualquiera de los otros 3. ¿Vamos bien? Sí. Bien, seguimos entonces. Y acá ya me dijeron un poco, ¿no? No sé si fue Brian que dijo, o Gonzalo, alguno de los dos dijo, la idea de esta pregunta era, dice, plantee diferencias entre una ira prerrenal y renal en el análisis bioquímico en la orina y en el plasma. ¿Está? Acá la idea era hacer como un cuadrito comparativo y algo ya me dijeron, a ver, ¿qué me contaron de esto? Hablaron del FENA. Brian, hablaste vos. Así, que yo dije que como te orienta, ponerle según la etiología, porque cuando la fracción de eyección de sodio, de excreción de sodio es menor a 1, te dice como que el riñón está bien, porque está tratando de reabsorber el sodio para mantener la volemia. Y cuando es Perfecto. mayor a 1, es que la afectación está en el riñón porque no estaría cumpliendo la función de reabsorción de sodio, que es lo que debería de hacer. Entonces te das cuenta como que se afecta lo que es el parénquima renal. Perfecto. O sea que básicamente es esa la idea que quiero que tengan, ¿está? Como decíamos desde el principio del encare también, en una ira prerrenal el riñón está indemne y en una ira renal el riñón está afecto, ¿no? Entonces, en una ira prerrenal que el riñón está indemne, lo que va a hacer el riñón es justamente tratar de reabsorber la mayor cantidad de sodio y de agua, ¿tá? Y va a concentrar bien la orina. ¿Tá? A diferencia de una ira renal, que justamente la concentración, como la afectación está en el parénquima renal, la concentración es baja. Miren acá, si se ve la osmolaridad en la orina, bueno, en una ira prerrenal está bien, es más de 500. En una ira renal que hay una afectación del riñón, la osmolaridad en orina va a ser baja porque el riñón está afecto y no puede concentrar orina. ¿Tá? Lo mismo lo que decíamos en el sodio. ¿Tá? El sodio, entonces, en una ira prerrenal, el riñón, como está indemne, va a retener agua y sodio. Entonces, el sodio en la orina va a ser bajo. ¿Tá? En una ira renal, no, va a ser alta porque no tiene la capacidad de concentración y libera solutos. ¿Sí? Esa es como la idea de lo mismo con el FENA, ¿tá? Que dijo Brian. O sea que esas cosas son las que más nos fijamos para diferenciar una ira prerrenal y renal. Pero ojo, chiquilines, a veces están las dos y no te dan, tenés de las dos cosas y se mezclan, ¿tá? ¿Qué es lo que pasa? O a veces los pacientes, por ejemplo, están tomando fármacos, entonces no nos sirve mucho, ¿tá? Por ejemplo, diuréticos, entonces nos va a alterar todas estas cosas que estamos diciendo. O sea que desde el punto de vista del análisis bioquímico de la orina, esto nos puede orientar, ¿tá? Les digo, por si les sirve, ¿tá? Desde el punto de vista de los cilindros, también hay cosas que nos pueden orientar a, sobre todo, a diferenciar las iras renales. Por ejemplo, si tengo una NTA por ácido úrico, puedo ver cristales, ¿tá? De oxalato o de urato. Por ejemplo, en una NTI, en una nefritis tubul intersticial inmunoalérgica, el sedimento, lo que puedo ver incluso es una eosinofiluria, o sea, eosinófilos en la orina, puedo llegar a ver, que eso es bastante específico de la NTI. Después, si pienso, por ejemplo, en una glomerulopatía, puedo ver más más cilindros hemáticos, ¿tá? O proteinuria, ¿sí? Entonces, esas cosas en el sedimento también me pueden orientar en cuanto a lo renal parenquimatoso, de qué etiología tiene. Y después, desde el punto de vista del plasma, ya lo dijimos, ¿no? Bueno, un aumento de la zoemia me orientaría algo más a prerrenal.
Bien. Tengo una pregunta, perdón. Sí. En esto, si vos pensás que la afectación es renal y sea parte de una glomerulopatía o no, no sé, pero se puede pedir un funcional hepático y una crisis por la pérdida de proteínas. Eh, o sea, tenía entendido como que algunas proteínas más chiquitas se perdían cuando tenía proteinuria y eso te podía dar alteraciones en la crisis, pero no sé si es de glomerulonefritis o de ira renal. En algunas glomerulopatías sí es verdad que como hay una alteración podocitaria, se filtra todo por el riñón, ¿tá? Se filtra. Por ejemplo, el nefrótico. En el síndrome nefrótico se empieza a filtrar por el riñón y se filtra, por ejemplo, la proteína C, la proteína S, la antitrombina y puede alterarte la coagulación, ¿tá? Pero la realidad es que no pedimos, o sea, no es de los primeros estudios que pedimos una crisis, ¿tá? Capaz que en un nefrótico pedís otras cosas. ¿Sí? Sí saber que en un nefrótico se te puede alterar la coagulación, pero no es de los primeros estudios que pedís una crisis. Ok, gracias. Yo tengo una pregunta, por ejemplo, la FENA, ¿la pedís en la emergencia o es más en la evolución que la pedís? No, es más en la evolución que la pedís. Y en la emergencia, por ejemplo, si le pedís un examen de orina, que eso sí lo podés pedir, ¿la densidad urinaria te puede orientar un poco? Sí, te puedo orientar, O ¿sí? sea, si está baja, vos pensaría que puede ser renal como que no estaría concentrando. No sé Exacto. si sería bien razonamiento así. Ahí va. La densidad urinaria en lo mismo, ¿no? Es lo mismo que la osmolaridad. O sea, Ahí si va, está alta, nos habla de que ese parénquima está indemne y que puede ser prerrenal. Si está baja, nos orienta a algo más renal. ahí Exacto. va. Y esto lo vas a ver simplemente en el examen de orina, que te lo informa, ¿no? Bien. Bien, gurises, ¿seguimos? ¿Pasamos a las 7? Sí. Bien, alguien que lo lea. Dice, existen biomarcadores de estrés, daño o de disfunción. ¿Cuál de los siguientes se considera un biomarcador de estrés? ¿Cuál? Proteína de unión al factor de crecimiento similar a la insulina 7, creatininemia, azoemia o cistatina C. En realidad las tres últimas son marcadores de función, o sea, sería la... Sería la A. ¿Decís, La, Gonzalo? la, sí. ¿El resto qué piensa? Yo había marcado la A también, pero me generó duda porque en realidad, por lo que yo leí, es como un biomarcador que se usa digamos, en previo a la clínica, digamos. O sea, es de los que se están usando para tratar de detectar en la etapa subclínica. Entonces no me quedó muy claro. Bien, perfecto. Ulises, acá fui muy mala con esta pregunta, les quiero decir y lo quiero reconocer, ¿está? En realidad quería meter algo de patogenia y más que se sepan la proteína de unión al factor de crecimiento similar a la insulina 7, ¿está? Em, la realidad era que se quedaran con el concepto, ¿está? Y ahora vemos, es la así, un poco esto. Simplemente lo que quiero que sí recuerden, y esto les quería marcar con esta pregunta, es que existen distintos biomarcadores, ¿tá? Que nosotros en nuestra práctica clínica lo que usamos es la ASO y la CREA, ¿tá? Pero la realidad es que la CREA es un muy mal factor estimador del filtrado glomerular. ¿Por qué? Porque depende de muchas cosas, inclusive entre las cosas que depende es de la masa muscular, ¿sí? Y si ustedes ven esta gráfica, céntrense en esta gráfica, la CREA, la realidad es que cuando tenemos un filtrado, miren, se altera cuando tenemos un filtrado más o menos de la mitad. Miren, filtrado de 50, ahí recién uno con algo de CREA. ¿Vieron? O sea que es un marcador, pero re tardío de daño renal.
¿sí? Entonces, eso es como el punto flaco, digamos, desde los parámetros que nosotros usamos. O sea, crea mal estimador del filtrado glomerular. Cuando se altera es tardísimo ya. Entonces, simplemente esta pregunta se los puse para que pensaran esto, que existe o estudiaran un poco sobre otras moléculas o otros biomarcadores. Existen moléculas que detectan más tempranamente ese daño renal, que estaría buenísimo contar en la práctica clínica con ellas. Por ejemplo, así como contamos con las troponinas, ¿no? Bueno, una especie así de troponinas, pero desde el punto de vista del riñón. Y indican la presencia de injuria, pero sin que llegue a existir insuficiencia con caída del filtrado. Eso sería buenísimo que podamos contar en la clínica con estos biomarcadores. Y la realidad es que existen distintas cosas. Por ejemplo, en los pacientes que tienen factores de riesgo, ¿tá?, para generar una ira, entonces se vio que había biomarcadores de estrés. O sea, existen como tres cosas: biomarcadores de estrés, de daño o de disfunción directamente. Los biomarcadores de estrés son esos pacientes justamente que están expuestos a algún factor de riesgo, alguna agresión renal. Y eso lleva a una detención del ciclo celular y a liberar ciertas moléculas que capaz que el Enegal lo sintieron un poco más, pero también está la de la insulina, ¿tá?, y esta TIM, ¿sí? Y esto, la realidad es que está bueno porque se detecta precozmente y es reversible, ¿tá? Después hay otros biomarcadores, por ejemplo, los biomarcadores de daño, que se generan cuando hay alteración en el metabolismo, sobre todo en las moléculas de adhesión. Por ejemplo, la albúmina o la cistatina C. O sea que la cistatina C sí vendría a ser ya un marcador de daño, o sea, se da un poquito más adelante. Y después lo otro es, si persiste ese daño, se genera entonces lo que son los biomarcadores de disfunción. ¿Que por qué se generan los biomarcadores de disfunción? Se empiezan a exfoliar las células de la luz tubular y generan obstrucción de esos túbulos, necrosis, apoptosis, y ahí recién es cuando nosotros vemos el aumento de la CREA, la caída del filtrado, ¿tá? O sea que son cosas bien tardías, ¿tá? Simplemente nada, para recordar un poquito de la patogenia bueno, y hablar esto, de que la CREA es un marcador tardío de disfunción. Tengo Bien, una consulta. En la práctica clínica se solicita, no sé, con frecuencia el Enegal y el TIM-2 y eso. ahí va. No, la realidad es que por ahora no contamos con esos, ¿tá? Ya existen sí en otras partes del mundo como tirillas que te marcan estas cosas. O sea, creo que esto probablemente sea lo que se viene más adelante. Bien, gracias. Bien, gurises, tratamiento. ¿Cómo tratamos a esta paciente? Suspender los nefrotóxicos, hidratar y ya. ¿Algo más? ¿Alguien más que quiera agregar algo? Estoy de acuerdo. ¿Nadie más quiere agregar Yo había, nada? yo había pensado, no sé si está bien, pero me tocoplamida porque está con bastantes vómitos. Está bien, tratamiento Está, sintomático, sí, sí. el ingreso y está ahí una sonda vesical. Ay, me tocaste mi núcleo delirante. Yo puse lo mismo, pero menos Pero más que nada específico. por la disminución O de la sea, diuresis. Bueno, chiquilines, esto es mi núcleo delirante, ¿está? La sonda vesical. La sonda vesical, la realidad es que se pone cuando tiene indicación, cuando tiene algo obstructivo, ¿tá? Por ejemplo, tiene un arrago, bueno, o tiene algo obstructivo más arriba que tenés que degravitar todo lo que es la presión del tracto urinario. Sonda vesical solamente para medir diuresis, no. ¿Ah? No, porque la realidad es que acuérdense que ustedes están poniendo una sonda, primero, a ninguno de nosotros nos gustaría que nos pongan una sonda vesical, primero, primera razón, y segundo, que acuérdense que ustedes están poniendo algo extraño en la uretra, o sea que eso predispone a todo lo que es infecciones, ¿tá? Les digo esto porque veo todos los días cómo los pacientes
suben a sala de la emergencia con una sonda vesical porque queda más fácil para la higiene o para medir diuresis. Entonces, solo para medir diuresis, no. Incluso a veces terminan poniendo sonda en pacientes que pueden ir a orinar en un violín y juntar la diuresis en el violín. Entonces, no es necesario. Si esta paciente está lúcida, capaz que puede orinar en el violín o puede orinar en la chata y pasarlo al bollón y así controlamos la diuresis. No es necesario poner una sonda. ¿Sí? Espero haberlos convencido. Porque ¿Te puedo después, hacer una consulta, Carolina? ¿Sería pertinente en este caso, porque no hemos hablado, saber cuál es, bueno, acá el ionograma en principio nos había dado bien, pero tener ahí con, digamos, seguimiento con el tema del potasio? re importante el potasio, ¿está? Por suerte, en esta paciente el potasio estaba bien, pero eso es muy importante, ¿está? En una IRA. Si hay un ion que se tienen que fijar, y primero es el potasio. Bien, ahí les pongo tratamientos, ¿está? Un poco de lo que dijeron ustedes. Primero, retirar todo tóxico que ustedes sospechen, ¿sí? AINES y ECA en este paciente en principio. Después, lo otro es si es un paciente hipertenso, lo que hacemos normalmente es rotar amlodipina. Un calcio antagonista, rotamos un calcio antagonista que no es nefrotóxico. Después, lo hidratamos seguro. Dijimos que la mayor etiología acá que estaba jugando era lo prerrenal. O sea que seguro necesita hidratación. Y de hecho estaba deshidratada el examen físico. Entonces, sueroficio, ¿cuánto? Y bueno, eso depende mucho del paciente que tengamos enfrente. Yo creo que esta paciente 1 litro cada 8 horas, en principio, y irla siguiendo de a poquito. ¿De qué va a depender? Va a depender de la hemodinamia del paciente, va a depender de los iones, va a depender del terreno del paciente. No es lo mismo un paciente joven que no tiene una cardiopatía a un paciente de 80 años con una cardiopatía, con una FEI baja, ¿no? O sea, ahí ni que hablar que capaz que incluso hasta no le puedo poner un suero, sino que tengo que empezar a hacer carguitas y ir viendo, cómo responde, ir auscultándolo, ver que no tenga crepitantes, etcétera. Después, lo otro es valorar la acidosis metabólica. Si tiene una acidosis metabólica, capaz que le pongo un suero bicarbonatado, ¿no? Después, lo que decía Leti recién, el potasio. Acá, si hay algo importante y hay un ion que hay que ver primero, es el potasio. Entonces, si tiene una hiperpotasemia, bueno, tratarle la hiperpotasemia. Después, lo otro es, en estos pacientes van a estar quietos, entonces ver si tiene indicación o no de tromboprofilaxis y si tiene indicación de tromboprofilaxis siempre tiene que ser ajustada a la función renal, ¿tá? Y después lo otro es ver si el paciente tiene criterios de hemodiálisis de urgencia o no, ¿tá? Y eso es muy importante. Le voy a hacer una terapia de sustitución renal, o sea, ustedes están en la emergencia, ¿qué hacen con este paciente? ¿Llaman al nefrólogo? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Les parece que pueda llegar a tener criterio de hemodiálisis ahora de urgencia? No, o sea, Me no, lo parece. empezaba a tratar y esperaba más viendo cómo responde, pero no, en principio no. Bien. Brian dice que no. ¿Alguno piensa lo contrario? Yo me quedé pensando por la glicemia que ella tenía y las manifestaciones neurológicas. Era un Bien, criterio, pero bien. Entonces, siempre que o sea, se encuentran con un paciente que tiene una injuria renal y ustedes lo primero que piensan es, lo empiezan a tratar primero, ¿no? Sabemos que empiezan a hacer todas estas cosas que decimos, pero sí, ustedes otra cosa que tienen que plantearse es, ¿tengo que llamar al nefrólogo ya o no? ¿Necesita hemodiálisis de urgencia? ¿Sí o no? Entonces, ¿cuáles son los criterios de hemodiálisis de urgencia? ¿Cuáles eran? Repasemos. Una Perdón, acidosis. Carolina, una consulta puedo hacer antes de pasar a los criterios de hemodiálisis, Sí, que me quedó atrás. decime. En la parte de los tóxicos, ¿no? Que vamos a sacar los medicamentos. El alopurinol, salvo que nos haya dado en el hemograma eosinofilia, no lo sacamos por las dudas, o sea, lo mantenemos y... Bueno, es una buena pregunta, Camila. La realidad es que si vos no pensás en nada de nefritis tubulointersticial, eosinofilia no tenés, eosinofiluria no tenés, no tuviste fiebre, no tuviste exantema, la realidad es que en principio podrías no tener que sacarlo. ¿Está? Ah, Sí. bárbaro. En principio, si no lo pensás como culpable, que yo creo que en un principio, si venía todo bien, sí que lo tenía acá como fantasma,
pero no lo pensaba como culpable en primera instancia al alopurinol, la verdad. ¿Tá? Pero sí tenerlo acá como fantasma. Y lo otro, ya que sacás el alopurinol, es que siempre hay que ajustarlo a la función renal. Y eso es otra cosa que hay que ver siempre en estos pacientes, ¿tá? De que todos los fármacos hay que calcular según el filtrado y cómo tienen que ajustar, ¿tá? El fármaco según el filtrado glomerular, porque si no ahí también predisponen a la toxicidad del fármaco. Bárbaro. Gracias. Bien, entonces, estábamos en que llamamos al nefrólogo o no, tiene criterio de hemodiálisis de urgencia o no. ¿Cuáles son los criterios de hemodiálisis de urgencia? Habíamos dicho. Una acidosis menor a 7,1, refractaria a medidas médicas, ¿no? O sea, lo mismo que la hiperpotasemia mayor a 6,5, lo mismo, refractaria a ya que se le hayan hecho medidas médicas. Después complicaciones de la uremia, como encefalopatía, sangrado. Para que me estoy olvidando de alguna más, a ver que alguien complete. No, la anuria. El cambio en el electrocardiograma por la hiperpotasemia es un criterio. Bien, o sea que, chiquilines, indicaciones de hemodiálisis de urgencia, y esto sí que lo tienen que saber así, ¿está? Entonces, uno, primero, edema agudo de pulmón, paciente que viene de edema agudo de pulmón y que está en anuria. Ese paciente, eso es criterio de hemodiálisis de urgencia, ¿está? No tienen otra porque no tienen cómo sacarle el volumen, porque está en anuria. O sea que edema agudo de pulmón con anuria seguro, ¿está? Después, elementos clínicos. ¿Cuáles eran los elementos clínicos que nos tenían que hacer pensar en que capaz que podía requerir una hemodiálisis de urgencia? La pericarditis urémica y la encefalopatía urémica. Yo sabía que Jerónimo lo dijo y está muy bien lo que pensó Jerónimo. Y me planteo a ver si no tiene criterio de hemodiálisis de urgencia porque algo neuropsíquico tiene, si es verdad, ¿tá? Algo neuropsíquico tiene. No tiene una encefalopatía hecha y derecha, ¿no? No tenía flapping, no tenía rueda dentada. Pero es verdad que yo creo que con la irritabilidad del sueño, algo neuropsíquico tiene. Yo creo que no es un criterio, ¿tá? De hemodiálisis de urgencia, creo que lo empezaría a tratar y lo vería. Pero es verdad que le prestaría más atención también, ¿tá? Criterio de hemodiálisis, encefalopatía urémica. Después, lo que decían ustedes, ¿tá? La hiperpotasemia, ¿sí? O con repercusiones en el electro o no, pero que no corrija con tratamiento médico. Y eso es lo más importante. No cualquier hiperpotasemia tiene criterio de hemodiálisis de urgencia, ¿tá? Tiene que ser que no corrija con tratamiento médico. Y lo mismo con la acidosis metabólica, que no corrija con tratamiento médico. Recién ahí te planteás, ¿tá? La diálisis de urgencia, ¿sí? Y después, capaz que en algunos libros vieron, bueno, cifras de CREA mayor a tanto y cifras de urea mayor a tanto. Eso la realidad es que es muy relativo. Yo lo sacaría de los criterios de hemodiálisis de urgencia, porque la realidad es que depende de la etiología del paciente. Les pongo un ejemplo. O directamente esta paciente que tiene mucha cosa prerrenal, si viene con una CREA de 8, no importa, la realidad es que lo voy a empezar a tratar antes y después recién voy a plantear, si no corrige, hemodiálisis, terapia de sustitución renal, pero la realidad es que si tiene muchas cosas corregibles, más allá de que venga con una CREA de 8, antes voy a hacer tratamiento médico. O les pongo otro ejemplo, el paciente que hace una retención aguda de orina y viene con una CREA de 9, 10. Primero lo voy a empezar a tratar. Bueno, si no corrige, después ahí voy a hacerle diálisis capaz, pero antes lo voy a empezar a tratar. ¿Tá? O sea que esas son las indicaciones de hemodiálisis de urgencia que ustedes las tienen que saber, pero vieron que son precisas y son acotadas. En la enorme mayoría de los pacientes, ustedes van a empezar a tratar, ustedes que van a ser el primer médico que van a ver estos pacientes, van a empezar a tratar y después, si no corrige, ahí llaman al nefrólogo. ¿Está? ¿De acuerdo? O al nefrólogo lo pueden llamar antes, pero sepan que no tiene indicación de terapia de sustitución renal. ¿Vamos bien? Una pregunta. Si por la ira prerrenal hace un edema agudo de pulmón, pero no está en anuria, o sea, orina poquito, ¿ahí qué le puedes hacer? ¿Furosemide e hidratar? ¿O no hidratás y solo furosemide? Ahí le haces furosemides y le tenés que hacer las dos cosas, muchas veces. Es de las pocas indicaciones.
Pero esos pacientes son un manejo difícil, muy difícil, y muchas veces terminan en hemodiálisis igual, ¿tá? Porque si tiene poca diuresis y hace un edema agudo de pulmón, ay, son muy difíciles. Capaz que no está en anuria, pero está en oligoanuria, altas chances de que termine en hemodiálisis también. Capaz que al principio le haces furosemide y ves, tratás de que orine, pero si no orina, en ese llamaría rápido al nefrólogo. Gracias. Carolina, ¿el tratamiento de la hiperpotasemia lo haces con salbutamol inhalado? Ahí va, sí. O Salbutamol inhalado es una de las cosas que podemos hacer. ¿Qué otras cosas podemos hacer? yo había entendido que también, no sé si gluconato de calcio, pero eso como para estabilizar la membrana, no por el tratamiento de la hiperpotasemia. Bien, perfecto. Para estabilizar la membrana hacemos gluconato de calcio, sí. ¿Qué otra cosa tenemos para tratar la Insulina con hiperpotasemia? glucosa. Insulina con glucosa, sí. ¿Qué más? Corregir la acidosis, ¿está? Eso también. Resina, captadoras de... Bien, no me acuerdo cómo es el nombre ahora. bien. Eso para tratar de excretar, ¿no? ¿Se acuerdan que el potasio, ahí está, tenía el manejo interno, ¿no? Del medio interno y la excreción, o sea, el potasio por dónde se excreta, Por la orina. por la orina o por las materias, ¿está? Son los dos, las dos formas de excreción del potasio. Incluso les digo, porque capaz que yo les podría haber preguntado a ustedes, ¿por qué les parece? Porque con esta ira, este paciente hubiesen esperado o no, no hubiesen esperado que el potasio estuviese alto en esta paciente. ¿A nadie le llamó la atención que el potasio estaba No. bien? Ahí está. ¿Y eso por qué fue? Entonces, ahora que sabemos que dónde se excreta el potasio, sabemos que se excreta por el tubo digestivo también. ¿Tá? Entonces, probablemente como estuvo con esa gastroenterocolitis, ahí perdió potasio, perdió potasio, perdió potasio, y eso hizo, después le generó la ira, y la ira en realidad, por más de que genera la hiperpotasemia, no le dio porque ya estaba, tenía una hipopotasemia previa por tanto potasio que perdió por vía digestiva. Entonces, por eso el potasio probablemente en esta paciente estaba normal. ¿Tá? Si no, lo hubiésemos esperado alto. Entonces, ¿cómo tratamos el potasio? O tratamos de meter el potasio para dentro de la célula, por ejemplo, es lo que hacemos corrigiendo la acidosis o con el salbutamol, ¿tá? O tratamos de que lo pierda por vía digestiva, o sea que eso le hacemos resinas de intercambio como es el calle-exalate, que se llama, ¿tá? O lo otro que podemos hacer es que lo pierda por la orina. ¿Y ahí cómo podemos sacar potasio? Furosemide. Ahí está, con el furosemide. ¿Está? Bien, y después lo otro que tenemos que hacer cuando hay una hiperpotasemia, como decían, es estabilizar las membranas celulares con el gluconato de calcio. Bien, o sea que ese sería el tratamiento de la hiperpotasemia. Igual por suerte no lo tuvimos que hacer en esta paciente porque el potasio estaba normal. Bien, gurises, seguimos. A ver. Enumere factores pronósticos en la ira. Analiza probable pronóstico en este paciente particular. ¿Qué les parece? ¿Cuál es el pronóstico de este paciente? Bueno, están medio callados y venimos medio atrasados. Sigo a ver. Simplemente decirles que la ira, ¿tá? Todo paciente que tiene una injuria renal aguda tiene mayor riesgo de morir y mortalidad. Simplemente transmitirles eso, ¿tá? Tanto en agudo, o sea, tanto en ahora como más a largo plazo. Y después, lo otro importante que quiero que recuerden es que todo paciente que tuvo una ira va a tener mayor riesgo de evolución a una enfermedad renal crónica que el que no lo tuvo. ¿Sí? Cuando comparamos las IRA, vemos que la IRA prerrenal y la obstructiva son las que tienen menos mortalidad, se habla de una mortalidad del 20%, obviamente dependiendo de la etiología, ¿tá? A diferencia de la IRA parenquimatosa que puede llegar a tener mortalidad muy alta, ¿tá? Hasta de un 40%, y sobre todo la NTA isquémica es la que tiene el peor pronóstico. Bien, quiero llegar a las últimas preguntas. Leti, léete esta.
Dice, la paciente presentó una malevolución, se inicia terapia de sustitución renal en modalidad de hemodiálisis y se continuó con el tratamiento por usted indicado por más de 4 semanas. Se destaca no mejoría de las cifras de creatininemia. ¿Qué estudio solicitaría actualmente? Enumere las indicaciones del mismo. ¿Qué les parece acá? O sea que empezamos a tratarlo, le hicimos todo lo que me dijeron, ¿tá? Y la realidad es que la paciente no mejoró nada. No mejoró nada, que se tuvo que iniciar una terapia de sustitución renal que no fue en agudo, fue en la evolución, ¿tá? Pero la realidad es que no mejoró. ¿Qué hacemos ahora? Se solicita la biopsia renal para evaluar si hay alguna alteración del parénquima. Bien. ¿Y qué indicaciones tendría la biopsia? ¿Cuándo se solicita la biopsia? Bueno, este es un caso cuando el tratamiento, sí, cuando el tratamiento que instauraste o sea, no mejoró. Bien, o sea que uno cuando no se cumplen los plazos, o sea que tenés más de 4 semanas, por ejemplo, en una nefritis tubular, ¿tá? Una NTA, más de 4 semanas que tenés, está alterado, entonces ahí tiene una indicación de biopsia, muy bien. ¿Qué otras indicaciones de biopsia se les ocurre? Cuando sospechas una glomerulopatía para Bien. diagnóstico. Perfecto, ¿está? Bien, cuando sospecho una glomerulopatía, ¿tá? Eso sí, por ejemplo, o una nefritis, una glomerulonefritis rápidamente progresiva o no, o cuando sospecho que pueda tener una enfermedad autoinmune, por ejemplo, una vasculitis, un lupus, ¿tá? Ahí sí, seguro voy a biopsia enseguida. O la otra, a ver, ¿qué otra indicación puede llegar a tener de biopsia los pacientes? Algo se dijo antes. Yo tengo anotado que haya un deterioro severo desde el principio o progresivo, pero creo que como lo que habías dicho, o bueno, rápidamente progresiva o que haya algo sistémico. Esas dos. Ahí va, eso es un poco lo que dijimos, Abril, está muy bien, ¿no? O sea, que haya algo sistémico, por ejemplo, una vasculitis, un lupus, ¿no? La diabetes ya no siempre, ¿no? Ahí tenés que ver. No, no, no siempre, si pensás en otra etiología que no sea diabetes, ¿no? Depende qué es sistémico, porque, por ejemplo, en una diabetes no sería, ¿no? Sería más algo autoinmune, por ejemplo. Bien, una glomerulonefritis rápidamente progresiva, eso es lo que dijimos antes, muy bien. ¿Y qué otra causa que podemos pensar en este paciente? Que algo hablamos antes. Lo que pensábamos con el allopurinol, la nefritis intersticial aguda. Bien, brillante. O sea, Inmunológica, digo. bien, perfecto. ¿Tá? Si piensan en una nefritis intersticial inmunolérgica, ¿tá? Muchas veces está bueno, y la realidad es que el diagnóstico confirmatorio sería la biopsia, ¿sí? Entonces, en esos casos se podría llegar a indicar la biopsia, ¿tá? Y después, aparte, en toda injuria parenquimatosa, un poco creo que lo decía Abril, ¿no? En todo paciente que tenga una caída del filtrado, que no tenga etiología clara, ¿sí? O sea que esas serían las indicaciones de la biopsia. O sea que si nosotros vemos acá, capaz que tenemos dos, ¿vieron? Porque tenemos que no se cumplieron los plazos en una NTA, ¿no? Porque ya pasó más de 4 semanas y no mejoró. Y después, y acá yo creo que me empieza a aumentar el fantasma del alopurinol. Che, ¿no tendrá una nefritis intersticial inmunolérgica, sabiendo que hace un mes el paciente empezó con alopurinol y sabiendo lo que genera el alopurinol en el riñón? Ya le corregí todo, le corregí lo prerrenal todo, le saqué todos los nefrotóxicos, no tenía la CPK alta, descarté todo. Entonces, bueno, algo más hay en ese parénquima renal, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien, Sí, acá un poco viene arraigada esta pregunta de
planteé dos probables diagnósticos etiológicos en la situación de este paciente. O sea que ahora, donde estamos parados, ¿qué otros diagnósticos podría tener? Uno ya lo dijimos, ¿no? Que es la nefritis tubulointersticial inmunolérgica, ¿no? O sea que culpara el allopurinol. Y el otro diagnóstico que podría tener en este paciente, ¿cuál es? Que también ya fue dicho cuando analizamos las etiologías. Que sea isquémico Ahí por está. perpetuación del mecanismo prerenal. Perfecto. Lo otro es que tenga una NTA isquémica. O sea que estuvo tan deshidratado y se perpetuó tanto el mecanismo prerrenal que la realidad es que terminó generando una NTA isquémica. ¿Sí? Y la diferencia de esto lo terminó haciendo con la biopsia. Muy bien, brillante. Creo que ahí les puse. ¿Habían llegado a estos dos planteos? Y creo que no tengo más diapos. Ulises, ¿cómo estamos? Bien, perfecto. Bien de bien. ¿Viene bien? Sí, bien de bien. Carolina, perdón, me quedó una duda como de la historia clínica. ¿Por qué esta persona tiene hiperuricemia entonces? Tiene aumentado. ¿Por qué tiene qué? ¿Por qué Hiperuricemia. no tenía aumentado? ¿No Está en tenía qué? tratamiento está en tratamiento con alopurinol y eso. ¿Por qué él tiene eso? ¿Por qué ¿Por tiene qué sea? eso? ¿Por qué tiene hiperuricemia? ¿Por qué se genera Sí, la hiperuricemia? sí, o sea, en ella, antes de este cuadro. Es que capaz que no estaba relacionado. O sea, probablemente no estaba relacionado. Es una paciente que tiene hiperuricemia X por dieta, etcétera, por muchos factores. Terminó haciendo la hiperuricemia y al final terminó jugando el fármaco. Ahí va, Pero está. no porque, o sea, capaz que no estaban, eran cosas no relacionadas en sí. Sí, ahí va, te entendí. Una consulta, profe. Para el valor de azoemia, ¿te fijas en la urea o es ¿Urea? azoemia aislada? Sí. ¿Sí? Ah, perfecto. Pues yo tenía eso, o sea que en la Ojo. ira prerrenal aumenta más la azoemia que la crea. Pero acá en este Sí. caso, si vos mirás azoemia, está más baja que la crea en realidad. Tendrás que mirar la urea. No, a ver, nosotros lo que contamos en el laboratorio es la azoemia, que es lo que, ojo porque son dos cosas. La urea es la azoemia, ¿está? No se confundan con la uricemia, que es otra cosa, ¿está? Digo porque son cosas que generalmente se confunden. Acá normalmente el laboratorio lo que nos informa es la azoemia, ¿sí? Cuando hablamos de ira prerrenal, muchas veces lo que hablamos, y lo dijimos desde un principio, es un aumento de la azoemia, ¿tá? A veces es mayor que la CREA, pero a veces no, ¿tá? En esta paciente tenía un aumento de la azoemia. Acuerden que la azoemia va hasta 0,4. ¿Esta paciente cuánto era que tenía? ¿3 o 2? 2,5. O sea que estaba mucho más aumentada en proporción que la CREA, ¿tá? Fíjense eso, el tema de la proporción. Acuérdense Proporción. que la CREA, según el laboratorio, va hasta 1,2, 1,1, según el laboratorio, ¿tá? La azoemia va hasta 0,4. Se pueden fijar en la proporción y a veces lo otro es que de todas maneras no aumenta más, pero puede tener mecanismos duales. O sea, esta paciente tenía prerrenal y renal probablemente, porque estaban jugando los fármacos también. Entonces, al tener mecanismos duales, aumenta bastante la CREA, pero a veces no llega a ser la ASO, perdón, pero no llega a ser mayor que la CREA. Igual, eso te está hablando de un mecanismo prerrenal también. Perfecto. Gracias. Una pregunta con respecto a los fármacos. En realidad puede ser una NTI o una NTA nefrotóxica. O sea, sería Exacto. como lo mismo. Está bien, No, para. ¿no? Una NTA es producida por tóxicos exógenos, ¿no?
Una NTI es, o sea, NTA afecta el túbulo. Cuando hablamos de NTA es afección del túbulo. ¿Se acuerdan cuando dijimos, bueno, causas renales? Causas renales pueden ser tubulares, intersticiales, glomerulares o vasculares, ¿no? Esas cuatro. La NTA afecta el túbulo, pero la NTI afecta el intersticio. Claro, pero los fármacos pueden afectar los dos. Los dos, pues, hay fármacos que pueden afectar uno, pueden afectar el otro, y hay fármacos que pueden afectar los dos, tanto el túbulo como el intersticio. Bien. Por ejemplo, el halopurinol afecta el intersticio. ¿Tá? Por ejemplo, los AINES pueden tener afección de los dos, del túbulo y del intersticio. Te pueden generar una NTI los AINES también. Está bien, en este caso no lo planteamos, también puede ser, o no. En este caso, yo creo que sí, hay que lo que yo Claro, quería sí. era que planteen una NTI o que la pensaran la NTI por sobre todo por el halopurinol, Va. porque la realidad es que era lo que tenía más nuevo. Ujú. Tenía un mes de evolución del halopurinol. Entonces, piensen eso también. También tienen que interrogar, cuando ustedes piensan en una NTI, tienen que interrogar algún fármaco que corresponda con la evolución, ¿no? Que sea nuevo. Bien. El consumo de AINES lo tenía hacía no sé cuánto. Y si diagnosticamos NTI, en este caso, suspendés el alopurinol y empezás con otro fármaco para bajar la hiperglicemia, porque tampoco la puedes dejar con hiperglicemia. Bueno, si suspendés el NT, si suspendés si planteas una NTI, ¿tá? Eso no lo hablamos. Primero, la primera medida es suspensión del fármaco. O sea que el halopurinol, si planteamos una NTI, hay que sacarlo, ¿tá? Después vemos con qué tratamos esa hiperuricemia. Pero ahora lo importante es tratar ese riñón y salvar ese riñón que no vaya a terapia de sustitución renal de forma definitiva, ¿sí? Y después lo otro que no les dije es que en la NTI tiene un tratamiento que son los corticoides. ¿Tá? O sea que por eso es importante hacer la biopsia si la sospechan, porque la realidad es que si tiene una NTI hay que hacerle corticoides por 12 semanas aproximadamente, ¿tá? O más, depende. O sea que eso nos cambiaría el tratamiento. Y le estoy agregando un fármaco que genera morbimortalidad, ¿no? También, porque tiene muchos efectos adversos a largo plazo los corticoides. Entonces está bueno confirmarlo, si se puede, ¿no? Sí, yo te iba a preguntar porque tenía corticoides de tratamiento, pero ¿y en la necrosis tubular aguda isquémica? ¿Qué haces ahí? Nada, no tenés nada para hacer. Si O tenés sea, una como que herida va. isquémica, no tenés mucha cosa. Claro, Probablemente el paciente no vaya a mejorar la función renal mucho más y quede en terapia de sustitución renal. Entonces, por eso era importante diferenciar si era una NTA isquémica este paciente o una nefritis tubulointersticial inmunolérgica. Porque si es una nefritis intersticial inmunolérgica, podrías hacer corticoides y ahí revertir un poco. bien. Bueno, chiquillos, si no hay más preguntas, nos despedimos porque me van a matar. Casi 2 horas de encare, los dejé muertos, ¿eh? Perdón, puedo hacer una pregunta que capaz está medio que no tiene mucho que ver, pero en la historia dice que tuvo la caída desde la altura. En realidad eso se explicaría, digamos, por el cuadro de debilidad, deshidratación y qué sé yo, o no tiene nada como... Está, perfecto. Probablemente, ¿no? Probablemente sea en el contexto de la ira, debilidad, etcétera, que se cayó y quedó tirado. Igual en la caída esa hubiese sido, a ver, no por una rhabdomiólisis no se genera por una caída que después se levantó el paciente, ¿tá? Eso lo puse medio para que ustedes pensaran algunas otras etiologías, ¿tá? No era, lo de la caída no era real del paciente, o sea, la historia es real, pero la caída la puse yo para que ustedes lo pensaran nomás, ¿tá? Eh, Vieron que la rhabdomiólisis es en esos pacientes, o sea, la tenemos que pensar en esos pacientes que quedan tirados en el suelo Mm. durante horas, ¿tá? No es una caída y que se levantó y listo, ¿tá? No va a tener rhabdomiólisis por eso. Bien, gracias. Una pregunta, ¿sabes que me quedó colgada la pregunta 7, la de los biomarcadores de estrés? Mm.
que no, o sea, no me doy cuenta cuál sería en realidad. El primero, Y la cisteína sé por qué no. porque es de daño o disfunción. Está, Se da más adelante. La... perfecto. Bien, y después te quería consultar en realidad parte de la clínica. ¿Podría también presentarse con un síndrome nefrítico o nefrótico? O sea, una Sí, ira.